desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Siete cuatro, aquí estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa de este martes 21 de mayo, tercera emisión del noticiero de Sinaloa. Y aquí en la mesa ya estamos instalados los compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a los compañeros, buenas noches al auditorio. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas noches. Hello, estimada audiencia, hoy martes casi viernes. Y está en la mesa Axel Avendaño. Axel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches a los compañeros y al auditorio también. Pues aquí estamos listos. Vaya que sí, pues nos sorprendió. Axel me pasó el dato cuando estaba en una reunión y sí fue pues inesperada la noticia de que de pronto, después de la primera audiencia, que por cierto entró en un receso para retomarse hoy, el líder de Campesinos Unidos, esta organización que ha estado encabezando, entre otras organizaciones, la lucha por un precio justo a las cosechas de maíz, Baltasar Valdés Serventía, un dirigente campesino del norte de Sinaloa, que ha pues, tenido notoriedad sobre todo por las tomas del aeropuerto de Culiacán hace justo un año y las instalaciones de Pemex. Pues de pronto un juez otorga una orden de aprehensión, van por él a Chihuahua o alguien contactaron en Chihuahua, allá lo detienen, se lo traen directamente a Culiacán, lo presentan ante un juez. Hoy en la segunda audiencia, en la continuación de la audiencia inicial, de pronto no hay delito que perseguir. No hay pruebas suficientes de la Fiscalía. Creo que ya en la desestimación de los delitos del juez, creo que queda probada su inocencia y está bien, así son los procesos, ¿no? Sí. O sea, yo me refiero a que cuando lo detuvieron, escuché muchas voces que hablaban de presos políticos, ¿no? Sí. México, presos políticos, no te pueden manifestar porque te meten al bote, estamos peor que en los tiempos del revolucionario institucional. De hecho, en un conversatorio en el que participé hace unos días, hablaban de este tema, del tema de la detención de políticos que hacían manifestaciones y que aparentemente, como este líder campesino, estaban siendo llamados a la justicia en un plan de venganza política. Bueno, al tiempo da el juez la determinación de que él es inocente, de total inocencia, entonces él ya no tiene delito que perseguir. Entonces, pues esto de los presos políticos, yo me quedaba pensando, a ver, en los tiempos del revolucionario institucional no nada más te metían a la cárcel. ¿Cuántos líderes agrarios no murieron a manos sino del gobierno, de intereses cercanos al gobierno para acabar precisamente con los que eran disonantes contra aquellos? El sistema. A mí me da gusto que alguien pueda llevar su juicio y en el juicio probar su inocencia y salir libre. Lo que me quedo pensando es, entonces, si él no es el culpable, ¿quién será el culpable de aquellos actos que fueron contrarios a la ley y que sí violentaron los derechos de otras personas? Se movieron resortes de la política porque estamos en pleno proceso electoral. Juan, ¿cómo ves? Digo, primero sorprendió su detención, sin duda, en pleno proceso electoral. Y en un asunto que pues algunos pensaron que era por la toma de las casetas de peaje, resulta que era por el asunto de hace un año y luego sorprende más su liberación tan rápido, ¿no? Juan, sí, lo decíamos en la semana pasada que hablábamos de este tema, pues que el año pasado se habían manifestado en el aeropuerto, por ejemplo, habían cerrado y casetas y Pemex y no había habido consecuencias. Pues no hubo consecuencias, siguen sin haber consecuencias. Obviamente lo manejaron de una manera política, todo mundo lo hacen también para demostrar, miren, si se portan mal, sí podemos ir por ustedes, pero como somos magnánimos, lo soltamos, ¿no? Básicamente creo que por ahí fue. Yo me acuerdo que en la secundaria, en la prepa, leía dos pensadores que me gustaron mucho. Uno fue Sócrates y el otro Henry David Thoreau. Los dos pusieron de alguna manera la resistencia civil pacífica, lo pusieron digamos, dentro de los temas filosóficos, ¿no? ¿Y por qué traigo a estos pensadores? Porque ellos rompían la ley para tratar de crear conciencia dentro de su grupo social, no rompían la ley. Sócrates en su momento así lo hizo y Henry David Thoreau dejó de pagar impuestos por la guerra de Estados Unidos, México. Y dijeron, pues estamos rompiendo la ley, llévenos a la cárcel. Así decían ellos, llévenos a la cárcel. Porque Sócrates decía, más vale ser víctima de una injusticia que cometer una. Así era antes, ahora no. Ahora rompen la ley, pero tampoco quieren que los lleven a la cárcel. Yo creo que parte de ese tipo de las tomas de caseta, la resistencia civil pacífica es
aceptar las consecuencias para que los movimientos sean más fuertes. No digo el caso de Baltasar, sino quien toma una caseta debería tomarla dispuesto a ir a la cárcel. Quien cierra una calle, un aeropuerto, tendría que hacerlo dispuesto a pagar el precio que marca la ley para que sus movimientos sean más legítimos. Y creo que el gobierno, en este caso, pues no quiso tener mártires en la cárcel. No, y menos en estos Gandhi también momentos. hacía eso. A ver, estoy rompiendo la ley, llévenme a la cárcel. A ver, Axel, ¿cómo ves tú? Bueno, sorpresivo por decirlo menos, Víctor. Efectivamente, cuando nos llegó la información de Rogelio Félix, quien cubrió cabalmente tanto la primera parte de la audiencia el pasado jueves como esta continuación este martes. Y la verdad, yo no tenía previsto, evidentemente, que lo iban a absolver de manera total ante esta situación. Yo lo que pensaba o lo que preveía ayer al saber que hoy se continuaba la audiencia es que lo iban a vincular a proceso sin prisión preventiva, que iba a continuar en libertad, enfrentando estos argumentos ante el juez, tener que presentarse ante los juzgados y continuar con las medidas cautelares. Pero bueno, el juez determina que no hay pruebas suficientes. Y aquí lo que me llama la atención es si la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público Federal, no tenía las pruebas fehacientes, concretas, para acusar de estos delitos a Baltasar Valdés y a otros dos productores que eran en particular sabotaje y contra la riqueza y el consumo nacional, pues ¿para qué hicieron todo este circo? Es decir, como Fiscalía, como Ministerio Público, cuando tú judicializas una carpeta es porque tienes a la mano todos los elementos contundentes para ir contra una persona. Si desde la audiencia inicial el juez dice, ¿sabes qué? Es que no se acredita, no hay ninguna prueba para ir contra esta persona, pues ¿qué caso tenía, no? Cuando fue presentado en la audiencia inicial, Baltasar Valdés, luego se supo de la detención del señor Cebada, también productor agrícola, y uno más por ahí, tenemos el dato. Cuando fue presentado, el Ministerio Público tuvo que exhibir pruebas ante el juez. Y a partir de ahí el juez determinó medidas cautelares, Jesús. No puedes participar, le dijeron claramente ya en reuniones de campesinos, no puedes acercarte al aeropuerto ni instalaciones de Pemex y no puedes salir del estado de Sinaloa. Con base en esas pruebas, evidencias que presentó la Fiscalía, que fueron también el soporte para que un juez otorgara esa orden de presentación ante el juez. Aquí, retomando lo que dice Axel, pues sí sorprende que de pronto pues no hay nada. No, y ¿Sí? mira, pues eso es lo que a justicia o a derecho corresponde a este personaje, pero al final de cuentas se cometieron los delitos, porque millones de dólares en pérdidas hubo. Yo recuerdo las veces que estuvieron paradas los buques por mucho tiempo ahí, y pues nos estaban diciendo que era una cantidad de dinero que se perdió. ¿Por qué? Porque alguien quiso de alguna manera tomar como protesta, y como va a ser protesta esas instalaciones, pues que son pues de todos los mexicanos. Entonces es una más de impunidad en este país, es una más porque, si bien es cierto, este personaje no cometió ningún delito, así lo dice el juez, alguien sí lo cometió, o algunas personas lo cometieron, en detrimento no solamente de los bienes o del patrimonio nacional, sino también de particulares. Lo mismo cuando los vuelos, yo recuerdo las llamadas y todo lo que pasó alrededor de la toma del aeropuerto, una cosa inédita también en nuestra ciudad, y todas las personas que se quejaron en aquel momento de lo que estaba pasando, que no estaban en contra del movimiento de los maiceros, pero que sí estaban en contra de que afectaran tremendamente la movilidad y la conectividad de una ciudad que pues depende de su aeropuerto para tener muchas cosas. Bueno, pues queda una más en la impunidad, como en esos, pues a ver, ¿qué nos podemos esperar, no? El 98% de los delitos en México están impunes, este es uno más de tantos que van a seguir impunes. A él no le pueden fincar responsabilidades porque dicen no hay pruebas suficientes, pero a quien sí pudieran, pues tampoco, entonces esto es una más de impunidad. Juan. Sí, esa es la desgracia que seguimos pasando, se violan las leyes y nadie paga. El gobierno, pues porque le da miedo crear mártires, le da miedo al gobierno que lo critique, le da miedo al gobierno que le digan autoritario, y por otro lado, pues las protestas violan las leyes y pues saben que no tendrán consecuencia alguna. Insisto, por eso me aventé esta perorata filosófica al inicio de mi programa, es porque antes la gente que protestaba contra el gobierno estaba dispuesta a pagar las consecuencias. Ya no, ahora queremos romper las leyes, que no haya ninguna consecuencia y el gobierno hacerse pato sin aplicar las consecuencias. Yo creo que estamos en un momento que, si queremos vivir en un estado de derecho, quien viola la ley sabiendo que es por una causa justa, no importa, que pague la consecuencia. Sí. Y eso,
Eso va a legitimar todavía muchísimo más cualquier movimiento, porque lo convierte en un movimiento justo, lo convierte en un movimiento que sabe acatar y respetar las leyes. Así como tú estás pidiendo que se te cumpla algo según algo que te está faltando según tu propio criterio, así con ese mismo valor entonces paga lo que debe hacer la sociedad si la molestas según las leyes que tenemos vigentes. Axel. Sí, pues de qué acusaban la Fiscalía General de la República, aunque a final de cuentas no pudo sostener las acusaciones, pues de esta afectación por 119 millones de pesos por el bloqueo de las plantas de Pemex y afectación a 13,000 pasajeros y 90 vuelos cancelados en el aeropuerto de Culiacán. Lo que me llama la atención en la nota que hacía Rogelio es que el principal argumento de la defensa para que el juez desestimara las acusaciones es que en ningún momento en que se hicieron estas protestas y estos bloqueos, la intención principal no era causar una afectación económica al país y a las arcas federales, sino pues simplemente pedir, ya lo sabemos, los precios justos para las cosechas, tanto del trigo como del maíz. Pero no se acredita, y de hecho estaba revisando la ley, cómo define el delito de sabotaje, y sí es muy claro al decir que el delito se acredita cuando la función o la intención de este acto de bloqueo es afectar a las finanzas públicas de México. Palabras más, palabras menos. Entonces, este habría sido el argumento principal. No lo hicieron para afectar la economía, y también lo que dijo la defensa, el cierre, por ejemplo, del aeropuerto, lo hicieron los propios administrativos, no lo hicieron los productores. Ellos llegaron, se plantaron, al ver que no había condiciones, toma la decisión la empresa administradora de cerrar, pero no fue decisión de los propios manifestantes. Sí. Con estos argumentos, el juez dijo que queda cerrado el caso, y ya sabemos, ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito, así claro. Que a Baltasar Valdés pues ya. Ahora, qué bueno por Baltasar, ¿no? Aquí queremos aclarar, políticamente incorrecto lo que estamos planteando, para muchos probablemente sí. Qué bueno por Baltasar Valdés, porque es un auténtico luchador social, lo conocemos de hace muchos años. No estamos hablando en sí de Baltasar, sino de los hechos. ¿Y a poco la Fiscalía General de la República, Axel, no sabía que no era la intención causar un daño económico a la planta, en este caso a Pemex, o afectar a los pasajeros cuando iban a tomar el aeropuerto? Claro que lo sabía, siempre lo supo, pero ahora resulta, ¿por qué lo sabía? Pues porque ahí están las evidencias, claro que no era el propósito afectar a Pemex ni al aeropuerto. La lucha es justa. Y el mensaje es claro, cualquier lucha justa de los pescadores, ya saben el camino, vayan y tomen las instalaciones de Pemex, vayan y tomen el aeropuerto de Mazatlán, vayan y tomen el aeropuerto, no va a pasar nada. Cualquier grupo social que tenga ganas de manifestarse, transgredir el derecho de los demás, ahí está el camino, no pasa nada. En este estado, en esta ciudad, en estas condiciones de justicia, no pasa nada. Vamos a romper la ley, que esto es una barra libre. Bueno, vamos a la pausa. Estamos hablando así de la absolución de los 3 campesinos, el dirigente Baltasar Valdés, hoy en el Centro Regional de Justicia Penal Federal. Ya tendremos aquí más comentarios cuando estemos de regreso. Esto, como bien lo comentas y lo planteo como pregunta, estimula a otras organizaciones para continuar tomando carreteras, Pemex, aeropuerto, en la lucha justa por sus demandas. Bueno, pues ahí lo dejamos, vamos a la pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sociales sin comerciales en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad, con Víctor Toro. Línea Directa. Bueno, y ya hablando un poquito más claro, ¿sí? Total que aquí estamos en redes, ¿verdad? Tenemos poca audiencia. Bueno, ahí va lo que quería comentar. A ver, ¿quién dio la orden de detenerlos en pleno proceso electoral? De ir por Baltasar Valdés, de ir por el señor Cebada, y hay un tercero por ahí que ahorita te voy a decir el número, son 3. Y luego alguien dice, oye, ¿Qué les pasa? ¿No? Pues estamos a unos días de las elecciones. ¿De qué se trata? O sea, obviamente la oposición aprovechó y en unos días estuvo bombardeando, y además, pues, razón
Presos ¿verdad? políticos, Presos libertad. políticos, pues, autoritarismo, gobierno autoritario, ya es que Represor. anda de moda, ¿no? Gobierno represor, y de pronto alguien dice, a ver, ¿qué pasó ahí? ¿No? Yo A tengo ver, una duda. ¿sí? ¿Para qué demonios queremos gobierno entonces? ¿Quién es el encargado de aplicar las leyes? El Poder Judicial. No. ¿Aplicar la ley? Sí. No, a ver, aplicar la ley la deben aplicar todas las áreas del Estado mexicano. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, las tres. Pero el que te mete a la cárcel es un juez. Sí, ¿Sí? sí, pero a ver, sí. Pero parte de denuncias del Ejecutivo, parte de las leyes que haga los legislativos, pero a final de cuentas es todo el Estado mexicano. ¿Quién es el representante del Estado mexicano? Es el presidente. No digo que el presidente sea el que tenga que meter a la cárcel o no. Lo que me refiero es que el Estado mexicano. ¿Para qué queremos Estado si el Estado decide quién sí y quién no olvídense ir a la cárcel, quién sí y quién no va a obedecer la ley? O sea, el Estado mexicano, entiendas el Estado mexicano como los tres poderes, son los que terminan decidiendo Sí. quién se presenta ante un juez por... Si tú y yo vamos ahorita a tomar la caseta, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ir a la cárcel. Claro. Sin problema, así rápido, sin Pero en nada. caliente, sí. Eso es lo que me refiero. Entonces, ¿para qué demonios queremos un Estado si el Estado hace con las leyes lo que les pega la gana? A ver, el único, digamos, la única autoridad, Axel, con el poder para liberar a un implicado, porque estaba de proceso en el caso de Baltasar, el único que tiene ese poder es el presidente de la República. Nadie más. Nadie más. Aunque se diga que no interviene o que no le hacen caso en el Poder Judicial, pues yo creo que sí le hacen caso. Porque, pues sí, muy rápido. Qué bueno por Baltasar, la verdad es que no merecía un trato de este nivel porque pues, ha estado Pero luchando rompió la ley. por los campesinos, pero Rompió la ley. violó la ley, Violó la ley. cometió Un delito. 2 delitos federales. Axel. Sí, aquí entra lo que hemos venido comentando, ¿no? Y la pregunta que asciende, ¿a quién se le ocurrió? Primero que nada, pues esta orden de aprehensión, de tenerlo en Chihuahua, todo como este operativo que hubo, ¿no? De trasladarlo a Culiacán, para que a final de cuentas el caso pues quedara sobreseído, el juez lo absolvió, y aquí es cuando entra esta duda de, ¿fue con la intención de asustarlos o de un calambre o de buscar como amagar los ánimos? Sobre todo, Víctor, las coincidencias que dicen que en política no existen y tampoco en términos judiciales combinado con política. La aprehensión de Baltasar Valdés se dio horas después de que supimos que a otros productores los habían citado a declarar en fiscalía, pero por hechos distintos. Y más recientes. Lo de la caseta. Sí. Y de hecho al principio cuando se supo lo de Baltasar, pensamos que estaba relacionado con lo de las casetas, pero no fue así. Entonces, esta coincidencia en los tiempos, a mí sí me genera suspicacias, porque para mí no son fortuitas, sino que sí hay como una intencionalidad política en este tipo de situaciones. Eso es. Ahí vamos de regreso. ¿Dónde quedó? Después. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Lucas Smith es usuario de Facebook. Dice, una lucha deja de ser justa cuando afectas a terceros. No, sigue siendo justa, nada más pague la consecuencia. Pues sí. A ver, la lucha de Gandhi era muy justa. Pagó las consecuencias. Él dijo, voy a pagar las consecuencias de esto. Y fue y pagó con cárcel. No afectaba a terceros, ¿no? ¿Cómo El no? movimiento de Gandhi A ver, era pacifista a ver, absolutamente. el movimiento de Gandhi fue a cerrar las salitreras de los ingleses. Lo cerró de una manera pacífica, no se agarró a golpes, pero sí cerró y rompió un delito. Henry David Thoreau dejó de pagar impuestos por la guerra de Estados Unidos-México y fue a la cárcel. El señor Sócrates cometió delito y fue a la cárcel. A ver, Gandhi cometió un delito, fue a la cárcel. Él lo dijo, estoy cometiendo un delito, tengo que ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque era un movimiento justo. Sabía que tendría que ser justo también con las leyes. No les gustan, cambiaron las leyes después, evidentemente. Entonces yo sí creo que estos movimientos, si violan la ley, pues que paguen la consecuencia. Y repito, los harán todavía mucho más justos, los harán todavía mucho más fuertes. Y ahorita decía Axel acerca del delito de sabotaje. Dice, perjudique, se pondrá una pena de 2 a 20 años a quien perjudique
al que dañe, destruya, perjudique o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias de Estado. Tan, tan. Esa es la tipificación del delito de sabotaje. No digo que Baltasar, ahí había mucha gente. Alguien debió haber de perdida pagado por este delito de sabotaje. No necesariamente tienes que ir a la cárcel, ojo, bien importante, porque hay manera de que no vayas, pero sí hacerte responsable cuando violas una ley. Minerva Angélica Huereque dice, también es un delito no pagarle a los agricultores, No está porque tipificado. gracias a ellos comemos. No es un delito propiamente, no es justo. Falta administrativa. Tiene sí. razón, Minerva, no es justo, ¿sí? Pero no pagarle quién. Que no le paguen el precio justo a los productores. Pues no es justo. 6 meses de trabajo para, Sí, digo, desde la perspectiva de los productores, para salir perdiendo. es injusto. Es injusto. Pero no es ilegal. Pero no es un delito, ¿sí? Eso está claro. Axel. Sí, sobre esto del delito de sabotaje, lo leía Juan, la primera parte es un párrafo muy amplio, el artículo 140 del Código Penal Federal, pero justo al final es donde viene, dicen los puntos sobre las CIES, es muy largo, no lo voy a leer todo, pero al final dice todo esto de perjudicar vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, una gran cantidad de palabras y al final dice con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa, con el fin. ¿Qué dijo el juez? No era el fin, pues entonces este caso queda cerrado. Lo que me llama la atención, insisto, es ¿para qué Fiscalía General de la República? O más bien, creo que aquí la discusión y la reflexión ya debería elevarse, como lo decías, Víctor, no tanto al caso particular de Baltasar Valdés, sino en general a nuestro sistema de justicia. Y a la encargada de hacerlo valer, por un lado el Poder Judicial, pero también lo que es el Ministerio Público. Y yo veo una Fiscalía General de la República debilitada o no siendo completamente capaz de llevar este tipo de casos. Insisto, si no tenían las pruebas, ni que no supieran ellos, Víctor, los ministerios públicos, las leyes, de manera completa como para saber que estaba esta situación y que el juez se los iba a revertir. Entonces, reitero, ¿para qué hicieron toda esta faramalla? Pero además, Axel, ¿por qué se tardaron un año? Exactamente. Y porque el mismo día que citan a declarar a los productores de las casetas es el día que aprenden a Baltasar Valdés. Pues porque es una puesta en escena, por eso, y porque además Baltasar es inocente. A ver, no hay delito, ya dijo el juez, él no cometió ningún delito de lo que se le fue acusado, entonces él es totalmente inocente. ¿Alguien lo cometió? ¿Quién? No sé, a lo mejor no hay carpeta de investigación para ellos, o a lo mejor no hubo delito, pero lo que sí hubo, ¿sabes qué? Fueron pérdidas millonarias. O sea, hay pérdidas millonarias, esas están ahí. Y entonces creo que el gran aprendizaje de todo esto es cualquier grupo social que considere justo transgredir el derecho de otros para hacer valer el suyo, adelante, la cancha está abierta. No pasa nada. No pasa nada, adelante. Lo mismo pescadores, lo mismo agricultores, lo mismo cualquier grupo social que se siente en derecho de transgredir el de otros, porque además, pues aquí es cancha libre y a darle. Sí, aquí, repito, por supuesto que consideramos que pues qué bueno que Baltasar ya está en su casa, ¿no? Su nombre además ya, digamos, ya tiene algunos años y obviamente situaciones como estas le afectan a él y a su familia. Pero además Felipe Cebada, que es el otro caso, productor que fue detenido, tengo entendido en Mazatlán, lo agarraron ese hombre, ¿no? Lo detuvieron en En Mazatlán. Mazatlán. Y luego José Antonio, un día después que un día que después, Baltasar. José Antonio Rojo es el otro caso. Los tres estaban implicados, ya pueden estar tranquilos. Yo me pregunto, si el próximo año, Juan, Eso es lo que iba a decir. bueno, si Pueden estar viene la misma tranquilos. situación, Pueden estar tranquilos Sí. de aquí a un mes, un año, Sí. porque bien decía Axel, nadie puede ser juzgado a veces por el mismo delito. Si lo vuelves a cometer, sí. Sí, Entonces, Claro, porque claro. está lo de las casetas a también eso me todavía, refiero. ¿no? Entonces, Todavía. este mismo grupo pues tomó las casetas, también tendría que ser juzgado por delito de sabotaje, puesto ante un juez y el juez determinará si hubo delito o pero no. retomando lo que dice Jesús nada más para... Sí, sí. Pues no va a pasar nada. Sí, ¿Por efectivamente. qué? Porque no hubo intención de afectar a caminos y puentes federales ni afectar a las personas que estuvieron secuestradas en las carreteras. No pasó nada. No hay intención. Sí pero sí se afectó. Pues sí. Obviamente Sí hubo Eso pérdidas. es- A ver, eso es innegable. A ver, Sí. hubo pérdidas Millonarias. Hubo pérdidas millonarias al erario. Entonces, ya con eso la intención ahí está, ¿no? Pero no era intención. A ver, La sí. intención era defender los precios. No, según pues, a ver, cuando el alguien juez. mata a alguien no era una intención matarlo, nomás se me disparó la Fue sin querer pistola, fue sin queriendo. querer. A ver, no. También no hay que caer en ser tan... No, pues díselo al juez. No, es que no revisó el caso, seguramente sí es. ¿Cómo lo presentó la fiscalía? ¿Qué pruebas presentó? Tal vez no encontraron fotos de que él estaba ahí, no sé.
Ojo, no están diciendo que no se cometió un delito, están diciendo que ellos no cometieron un delito. Sí. Y eso está bien, la fiscalía no presentó las pruebas sobre ellos. Pero que se cometieron delitos ante la toma de Pemex y el aeropuerto son delitos. Sí. ¿Quiénes son los culpables? Bueno, ahí sí, la autoridad, alguien Ahora, tendrá que poner frente a un juez. Axel, cuidado porque el mensaje que están mandando las autoridades federales es que no pasa nada. Si otras organizaciones en otro tipo de situaciones sociales cierran carreteras, bloquean aeropuertos, pues ya saben cuál es el caminito. Sí, justo lo que comentaba Juan. E insisto, no es en particular, ya lo decías Víctor, hablar o criticar a Baltasar Valdés, sino al caso judicial. Yo siento, o yo lo que percibo, es que el juez ni siquiera dijo hoy si Baltasar Valdés es culpable o inocente. Él dijo, la fiscalía no me presentó las pruebas concretas que me acrediten que él cometió un delito. El juez punto, y se lavó la mano. ¿Y sabes qué? El asunto que hay en la fiscalía. Así comenzó en Guerrero, así comenzó en Oaxaca y en Guerrero a cada rato. Digo, ya es lo de menos tomar casetas y hacer. Y la competitividad del Estado por los suelos. Así es de que, pues bueno, a darle, si ese es el camino que queremos para Sinaloa, está libre para hacerlo. Pero bueno, aquí hay un pequeño, gran detalle. El mensaje que se envía es que no existe un verdadero Estado de Derecho. Y esto afecta, ¿sí?, el ambiente que debe prevalecer para de inversiones. ¿Sí? Porque de pronto pues, te pueden tomar una planta industrial, te pueden, digamos, tomar por asalto una empresa con una bandera social y pues no pasa nada. Y no estamos en contra de esos luchadores sociales. Estamos en contra de la afectación y de la actuación de una fiscalía pues que de pronto dijo, no, fíjense que pues no vimos este detalle, hombre. Sí. ¿Sí? Señor juez, discúlpeme. Oiga, pues no tenemos las evidencias. Y punto. Pues, y el juez resuelve. Qué bueno por Baltasar, qué bueno por el señor Cebada y por el señor Rojo, que ya están en su casa tranquilos, pero qué mal mensaje manda la justicia. Yo siempre he dicho, un gran luchador social, no un bueno, un gran luchador social siempre será responsable de sus decisiones, siempre, aunque eso implique pagar por romper la ley. Eso hacen los verdaderos, los grandes luchadores sociales, pagan por sus consecuencias y eso hace mucho más grande a su persona y a su movimiento. Entonces, Axel, cerramos. Nada más, Víctor, comentario de nota de pie de página. En estas coincidencias que han ocurrido, ayer el gobernador Rubén Rocha estuvo haciendo gestiones en la Ciudad de México, regresó muy temprano a Sinaloa y bueno, coincidencias hoy absuelven a Baltasar Valdés. A lo mejor le deben el favor. ¿Sabe quién lo hizo que fue a la cárcel con sus decisiones y se mantuvo? Bueno, le quitaron el fuero. Andrés Manuel López Obrador. Sí. Rompió la ley y dijo, llévenme a la cárcel. ¿Y le quitó el fuero? Por cierto, desde el año pasado, el gobernador y con los productores habían hablado con Adán Augusto López Hernández, justo para que estas acciones no tuvieran consecuencias judiciales. Mira, y eso les estaba llamando. No sería la primera vez que Rubén Rocha interviene a favor de líderes sociales. Eso tiene pues un mérito, porque él es un luchador social, es un gobernador que viene de la lucha social. Y lo ha dicho, él fue invasor incluso, ¿no? Las entidades federativas que más movimientos sociales activos tienen son en el sur del país, por cierto, las menos competitivas y las más atrasadas y las que menos producen. Si el camino que queremos para Sinaloa es ese, creo que vamos por el carril adecuado. Pues ahí la dejamos. Gracias, Jesús. Gracias, Juan. Gracias, gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Línea Directa presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.